Entendemos que una de las principales razones que ha llevado a la hispanidad al actual estado de división y subordinación es su inocencia, esa casi legendaria inocencia hispana. Esta candidez nos impide conocer e interpretar con fidelidad las intenciones y forma de operar de las comunidades rivales. Por eso, con la esperanza de corregir este defecto tanto entre nuestros conciudadanos como entre nuestras élites presentes y futuras, queremos explicar en esta serie de vídeos dedicados a la corporación RAND cómo opera el Estado profundo estadounidense, sin duda el principal actor en las relaciones internacionales de la anglosfera y seguramente de todo el orbe. La corporación RAND es una pieza pequeña pero muy significativa del funcionamiento de ese complejo y enmarañado engranaje que es el Estado profundo. Conociendo su funcionamiento, podremos entender la verdadera esencia que mueve ese ente que tan directamente influye en el destino de los países hispanos. Es bien sabido que la gran potencia estadounidense, tras salir como el principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a construir una infraestructura de inteligencia militar muy robusta que le permitiera extender su alcance hasta todos los confines del mundo. En declaraciones grandilocuentes afirmaban que sus objetivos eran llevar la paz y la democracia al mundo, pero la realidad era muy diferente. Later this week in Germany, we and our NATO allies will discuss measures for our joint defense and America's latest initiatives for a more peaceful, secure world through arms reductions. La historia nos muestra que los imperios no se forjan con canciones de amor y flores, sino imponiendo subordinación con violencia, bien sea esta diplomática, económica o militar. Es necesario considerar que los métodos de agresión no se limitan a las acciones militares directas, sino que se han sofisticado enormemente en el último siglo y a menudo se centran en la inteligencia militar y en las operaciones encubiertas. La historia de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos es de larga data. Una de sus herramientas más importantes son los ataques de falsa bandera, un tipo de operación encubierta que consiste en desarrollar un evento agresivo, como un atentado terrorista o un ataque militar directo, pero diseñado de tal forma que subrepticiamente aparente que este ataque ha sido llevado a cabo por otras entidades, grupos o países. Es importante aclarar también que un ataque de falsa bandera puede ser llevado a cabo por corporaciones y otras organizaciones privadas. Las operaciones de falsa bandera tienen por objetivo justificar acciones previamente diseñadas por un agresor, pero que, por variadas circunstancias, como por ejemplo la presión de la opinión pública, no puede llevar a cabo sin una excusa clara y contundente, sea esta verdadera o falsa. En consecuencia, el agresor debe aparentar ante la opinión pública que ha sido agredido por un enemigo y que su reacción está totalmente justificada. En pocas palabras, se emplea la táctica de manipulación denominada problema-reacción-solución, que de acuerdo al conocido analista Sylvain Timsit, consiste en crear un problema que en realidad es una situación ya prevista, ya planeada, para causar cierta reacción en el público, con el fin de que éste sea quien exija las medidas que el propio provocador del problema deseaba que se aceptaran. Los gobiernos suelen emplear esta táctica con frecuencia contra su propia población. Por ejemplo, imaginemos que una élite quiere limitar ciertos derechos esenciales de un pueblo, de una ciudadanía, lo que sin dudas provocará resistencias, incluso un levantamiento. Pero, ¿qué pasaría si esto se camufla bajo una falsa amenaza, como por ejemplo una enfermedad de una letalidad incontrolable o una terrible amenaza terrorista? La organización de un atentado de estas características, si resulta lo suficientemente espectacular, puede incluso justificar la invasión de otras naciones para así aprovecharse de sus recursos naturales. Pongamos un ejemplo de operación de falsa bandera que nos interesa a todos los hispanistas y amantes de la verdad. El 23 de marzo de 1882, el gobierno de los Estados Unidos creó la ONI, Oficina de Inteligencia Naval, cuya función principal era la de informar sobre los movimientos de las marinas de otras naciones. Sin embargo, la ONI también se especializó en operaciones encubiertas y tuvo su primera labor importante en este campo cuando preparó una operación para expulsar a España de Cuba, que entonces era, junto con Puerto Rico, el último territorio aún dependiente de la corona española en tierras americanas. En enero de 1898, la Marina de los Estados Unidos envió a Cuba el acorazado USS Maine, sin la autorización ni conocimiento del gobierno español. La tibia respuesta de la corona española, que por entonces era ya una potencia de segundo orden, tras un siglo XIX desastroso, fue enviar el crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. El Maine estuvo atracado en La Habana hasta la fatídica noche del 15 de febrero, momento en el que los oficiales estadounidenses de alto rango se encontraban sospechosamente disfrutando de un baile que sus colegas españoles ofrecían en su honor. De la nada, el Maine explotó, matando a 254 de los 355 tripulantes. Inmediatamente, los estadounidenses culparon a España
empleando todos sus medios de comunicación para divulgar la mentira. Destacó el papel del magnate de los medios de comunicación, William Randolph Hearst, el Rupert Murdoch de la época, que poseía 28 periódicos de circulación nacional, a los que usó para provocar en las masas un sentimiento revanchista contra España. Podemos decir sin lugar a dudas que William Randolph Hearst fue un pionero en la guerra psicológica, disciplina que décadas después el Instituto Tavistock y otros llevarían en niveles nunca antes alcanzados. A través de sus periódicos, Hearst manejó la percepción de las masas, publicando en ellos dibujos del barco en llamas y marinos volando por los aires con espectaculares titulares tales como «El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo». Las palabras y las imágenes son parte del arsenal de los controladores de las masas. El éxito de la campaña fue inmediato. Mucho antes de que hubiese una investigación sobre lo ocurrido, la masa exigió venganza y muy pronto Estados Unidos y España entraron en guerra. El resultado es de todos conocido. Los élites firmaron de forma vergonzante el Tratado de París y España acabó expulsada de Cuba. Es necesario hacer una aclaración importante. Si bien una operación de falsa bandera se caracteriza por ser un montaje, eso no significa que los muertos sean una invención. Al contrario, son muy reales. Y aunque suene cruel, lo cierto es que cuantas más víctimas haya en un atentado, mejor resulta para el perpetrador. Los muertos son imprescindibles, dado que de otra forma el impacto en la opinión pública no sería el mismo. La operación podría acabar en una noticia sin importancia y los servicios de inteligencia no alcanzarían sus objetivos. Conmover la fibra sensible de la población permite provocar una reacción en la opinión pública para apoyar una invasión o para que la autoridad inicie acciones coercitivas contra sus propios ciudadanos. Además del mencionado caso del Maine, nos encontramos con una larga lista de sucesos históricos críticos sobre los que pesa una muy fuerte sospecha, cuando no certeza, de ser operaciones de falsa bandera de la inteligencia estadounidense. Entre otros, podemos destacar el incidente del Golfo de Tonkin, que justificó la entrada en la guerra de Vietnam, el atentado de la estación de Bolonia y el secuestro y asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro para frenar el avance del comunismo en Italia, incluso el atentado contra el primer ministro franquista, Carrero Blanco, para asegurar una ágil transición hacia un sistema de democracia liberal en España. Entre la constelación de instituciones relacionadas con la inteligencia que el gobierno estadounidense creó en el siglo XX, tenemos por ejemplo al propio FBI, nacido en 1908 bajo el nombre de Bureau of Investigation. Esta institución, desde su creación, se involucró en los asuntos internos de México, instalando varias oficinas en ciudades próximas a la frontera mexicana para controlar el contrabando, violaciones de la neutralidad y para llevar a cabo operaciones de inteligencia, lo que les permitió intervenir e influir en la Revolución Mexicana. La evolución del Bureau of Investigation lo llevó a que en 1935 fuera rebautizado como Federal Bureau of Investigation, FBI. Hay mucho a hablar sobre el FBI, no podemos abordarlo en este vídeo, pero sí queremos ponerlo como ejemplo de cómo ya desde sus inicios una de las primeras instituciones de inteligencia que debía trabajar hacia dentro de los Estados Unidos se empezó a involucrar en el exterior, en los asuntos internos de otras naciones, algo que las siguientes instituciones creadas por el gobierno norteamericano llevarían a su máxima potencia. La Segunda Guerra Mundial vio el nacimiento de nuevas instituciones de vigilancia masiva que proyectaron a Estados Unidos al estatus de policía del mundo, como por ejemplo la iniciativa llamada Cinco Ojos, creada en 1941, y que consiste en una alianza para asuntos de inteligencia que integran Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. A esto le siguió la creación de la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, en 1942, y la inauguración del Pentágono en 1943. En 1946 la OSS derivó en el CIG, Grupo Central de Inteligencia. Un año después, en el 47, como evolución del CIG, se crearía la CIA, junto con el Departamento de Defensa o Ministerio de Defensa, como instituciones claves para extender el poder e influencia de Estados Unidos e imponer su orden en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, décadas después, son incontables las instituciones públicas y privadas de inteligencia que pueblan el arsenal de los Estados Unidos. Una de las más relevantes, si no la más, por su crucial influencia, es la Corporación de Investigación y Desarrollo, más conocida como Corporación RAND, uno de los grupos de pensamiento o think tanks más influyentes de la historia mundial. Aunque el nacimiento oficial de la RAND se establece en 1948, la realidad es que el proyecto RAND se puso en marcha un mes después del final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 1 de octubre de 1945. Muy pronto se demostró que el activo más importante para los Estados Unidos
seguía siendo la propia capacidad deductiva de planeación y ejecución de operaciones encubiertas. Y en 1948, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tomó bajo su tutela y patrocinio a la RAND y la enfocó al objetivo de conectar la planificación militar con las decisiones de investigación y desarrollo. Tras esta decisión, su personal creció a 200 personas. Hoy día, la corporación RAND reconoce dar empleo a 1.770 personas, pero se considera que ese número es muy conservador. La RAND Corporation figura oficialmente como una ONG, como una organización sin ánimo de lucro, pero en la práctica es un laboratorio de ideas que reúne a un enorme grupo de expertos en análisis estratégicos y formulación de políticas. Esta capacidad analítica sin rival es lo que la ha potenciado como voz cantante de la política del Estado profundo estadounidense y le hace marcar el camino, gracias a sus análisis, gracias a sus informes, para que Estados Unidos desarrolle operaciones de baja intensidad, operaciones encubiertas, que han llegado a tener un impacto tan profundo como para derrumbar a la propia Unión Soviética. El estratega chino Sun Tzu fue uno de los primeros en señalar la importancia de usar la inteligencia en la guerra, hacer creer al enemigo que no había guerra mientras lo agredía sutilmente. Tras la Segunda Guerra Mundial se ha puesto más de manifiesto que nunca que las guerras no se baten principalmente en el campo de batalla, sino en el campo de la inteligencia. En este primer capítulo hemos tratado de aportar cierta luz sobre todo lo que Estados Unidos ha logrado empleando la guerra secreta, y en próximos episodios trataremos de explicar en detalle por qué la RAND Corporation es una de las más eficaces armas de Estados Unidos contra sus potencias rivales, entre ellas la comunidad hispana, y cómo el mundo de hoy, nuestro presente, está siendo moldeado por sus actividades.